muchas personas nos dijeron tengan cuidado con Montevideo. Y no pueden llegar normal, Ana, tienen que venir de noche en un velero. Todavía no vivo. O sea, todavía tengo... ¿Cómo? Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Hoy es 3 de mayo del 2022, nuestro día número 850 de viaje. Qué manera de pasar los días. Ya llevamos como un mes y medio acá en Uruguay, que nos tiene atrapados, no nos deja irnos. En estos momentos nos encontramos en Montevideo, como pueden ver el cartel acá atrás. Nos estamos yendo de Montevideo porque acabamos de recibir un mensaje que nos alegró el día. Así que se vienen cambio de planes, como siempre. Montevideo no nos deja de sorprender. Estamos frente a las letras de Montevideo, el cartel que dice Montevideo, y hay un montón de cosas que les queremos mostrar acá. Miren esto, dice Taller Urbano, es una estación para arreglar la bici. Hay un inflador primero y después acá hay un montón de herramientas, destornilladores, llaves que vos tirás, la usás para arreglar tu bici y después te vas. Y también hay acá, de este lado, dispenser de agua caliente para el mate, dispenser de agua fría, hay wifi libre. Yo estoy comiendo mi postre, uno de los tantos pantecones que nos regalaron. Wifi libre y esa área vigilada. Para nosotros una de las vistas más lindas que hemos obtenido de acá de la ciudad para sentarse a disfrutar acá. Después de 5 días acá en Montevideo es momento de despedirnos. Por suerte nos vamos sin ningún inconveniente, que siempre decimos que el tema de las ciudades grandes, acá Uruguay siempre ha sido súper tranquilo, pero también muchas personas nos dijeron tengan cuidado con Montevideo. El único episodio raro fue la primera noche, pero bueno, no fue más que una anécdota por suerte. Dormimos todas las noches en Punta Carretas, en el parque Villa Biarritz, la verdad que súper tranquilo y muy recomendable, y nos han recibido de 10 acá en Uruguay, en Montevideo. Así que ahora en estos momentos nos estamos despidiendo de la ciudad y nos vamos rumbo hacia Colonia del Sacramento. Acá camino a Colonia, estamos pasando, se ve a lo lejos el cerro donde está la fortaleza. Uno de los únicos, o el único lugar diría, que nos dijeron los mismos uruguayos no vayan para allá con el camper, que no era seguro, así que bueno, nos fuimos. Y después de haber hecho un paso muy veloz por el departamento de San José, estamos entrando a un nuevo departamento de Colonia y peaje. Y así nos recibe Colonia, con un peaje. Finalmente estamos llegando a Colonia con poquito de sol que queda. El camino parece re lindo, lástima que se nos hizo ya bastante tarde, está todo lleno de palmeras acá al costado de la ruta, se ve divino. Bueno, y con esta hermosa postal del atardecer, la luna, ya se ven las estrellas también en el cielo, hemos llegado finalmente a Colonia del Sacramento y a lo lejos se ve Buenos Aires. Estamos a 50 kilómetros en línea recta de nuestra querida Argentina. Ya se hizo de noche, estuvimos esperando a nuestros amigos que venían navegando en barco desde Buenos Aires a Colonia, así que ahora se los vamos a presentar, pero sabemos que muchos de ustedes ya los siguen. Ellos son unos viajeros que viajan, normalmente no viajan en barco. Yo no puedo ir. Se puede hablar. Bueno, hacer la rotonda y volver. Bueno. Viajan en una MB 180 y ellos son Chilu y ese del Chess Team. Ahora se los vamos a estar presentando. Y estos chicos, ya les contamos que nos gustan un montón porque están medio loquitos. Andan en kayak, en parapente, se tiran de paracaídas. Hacen snowboard, todas esas actividades locas que nos gustan a nosotros. Y no pueden llegar normal, Ana, tienen que venir de noche en un velero. Yo no sé, pero me daría bastante miedo meterme en un velero. Y como les gustan hacer las mismas cosas que a nosotros, tenemos muchísimas ganas de conocerlos. Con ellos nos venimos hablando hace
Uy, de que estábamos... Desde que arrancó la pandemia, más o Bariloche, menos. Desde sí. que arrancamos el canal de YouTube, desde aquel entonces, por las redes sociales, nunca se daba que nos pudiéramos conocer Uy, qué pasó de frío. presencial. ¡Salud! Finalmente nos cruzamos con Sí, el mi amor. Chestim, así que Vamos. estamos en Colonia, nos estamos por ir a navegar con nuestros amigos un poquito, pero surgieron tareas del hogar. Alguien está estrenando Contento que estoy. chiche nuevo. Hay un problemita con la cerradura, no sabemos. Creo que ya está solucionado. A ver. Bueno, mira qué fácil, no alcancé ni a filmar el problema que... Tiene como una varillita ahí que se había salido. Así que vamos a aprovechar a hacer lubricación y colocación de... ¿Estás chocho con el taladro? Lo desarmé en 30 segundos. Muchísimas gracias por este regalo, que lo vamos a usar, creo que tanto. Esperemos que no. No, esperemos que no, pero no fue nada grave, fue 30 segundos, pero Hacer las cosas con herramientas. es que trabajar con herramientas es lo mejor que te puede pasar. Estamos prontos para salir. Cerradura arreglada. Ahí dejamos el camper. Estamos en estos momentos en el puerto. Y Todavía no recorrimos nada de Colonia, así que vamos a hacer un recorrido primero acuático y después vamos a volver y vamos a recorrer la ciudad. Ya averiguamos de colectivos para volver desde donde bajemos. porque Así que- ahora lo que nosotros vamos a hacer es una navegación de unas 2 horas aproximadamente hasta un lugar que se llama Riachuelo. Y de ahí los chicos nos dejan, ellos siguen viaje y nosotros nos volvemos en colectivo. Bueno, tenemos al Chestim en acción. Por favor. Ahí quedó el camper y ya estamos en el barco. Podemos hacer la presentación. Acá está Cristian. Muchas gracias por la invitación. Nuestro capitán a bordo sería. Sí, se hace todo lo que yo digo. Si no, Al agua. Se vuelve nadando. tabla. Acá está ese. Está Ceci. ¿Qué? Y acá está Chilo. que estar Ahora nos fuera de- mostramos de día. El día está espectacular para navegar. Ese, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer la maniobra de colocar el spinnaker. Habla en criollo así para la gente Pusimos que no una- sabe cómo... Pusimos una vela más grande para ver si vamos más rápido porque no hay nada de viento. ¿A qué velocidad estamos yendo? Ay, no sé, creo que 3 nudos y Ahí medio, está el dijiste. celu, ahí está el mapa. 3.4, 3.5. ¿A cuánto equivale eso a...? Por uno, hay que Sí, multiplicar por kilómetros. 1.8. 6 Sí, kilómetros por 6 hora. pico. Aproximadamente. ¿Cuánto sería? 6 kilómetros. 6 y pico. kilómetros y pico. Control Riachuelo, velero Buenos Vientos. Ya estamos en Riachuelo. Estábamos por parar ahí. ¿Y qué pasó, mi amor? A ver, yo te quiero filmar a vos en primera persona. ¿Qué pasó? Todavía no iba. O sea, todavía tengo... ¿Cómo? Me late el corazón muy fuerte. Encima no estamos encontrando lugar donde bajar, pero estaba ahí, al ladito, me da mucho miedo.
Yo en mi cabeza ya pensé todo, que dije, si estamos más cerca, pues estábamos bastante cerquita, creo que se viene acá, ahí me muero. Bueno, fíjense, ahí se ve el mástil del barco y ya estamos acá en la playa. Está tremendo el lugar. Ay, me está matando el humo. Se te van a caer los lentes. El lugar está increíble, no puedo abrir los ojos porque me está... Uy, el humo está tremendo. Llegamos de noche, pero para meterle un poco de plus a la aventura, pasamos un día tremendo. Ahora nos queda una caminata de unos 2 kilómetros hasta la ruta y esperar a ver si conseguimos un colectivo para poder volver a Colonia y reencontrarnos con nuestra casa. Bueno, qué día eterno, estamos volviendo en colectivo, que creíamos que no pasaba más. Estuvimos esperando el colectivo y no venía, apareció, le hicimos señas, no frenó, así que tuvimos que correr un poquito, pero nada, todo de bien. El colectivo vale 74 pesos uruguayos, son unos 15 kilómetros más o menos. Y después ya debemos estar por llegar. Tomamos desde Riachuelo hacia Colonia, así que ya estamos más cerca de nuestra casa. Yo creo que llego, agarro la cama y doy por finalizado el día de hoy porque fue tremendo. Hemos bajado en la terminal de ómnibus. Pensando que hace un montón que no viajo en colectivo. Un montón. Y desde que vivimos en nuestra casa, creo que la última vez que nos tomamos un colectivo, cole de niña. Ay, mira, yo estaba buscando esto. ¿En Salvador de Bahía fue? En Salvador sí, pero cole de larga distancia, Un montón. Queda todavía una caminata ahora hasta el centro, tenemos unas 10 cuadras. Pero la noche está hermosa para caminar. Hace frío. Sí, bueno, vamos y esperamos mañana ya poder mostrarle Colonia de día y recorrerla y conocerla. Queremos agradecerles a los chicos por la invitación, la pasamos espectacular. Divino a estuvo. Cristian, a Ceci, a Chilu y a Ese. Nos fuimos medio rápido porque se nos iba el colectivo, así que cuando vean este video les mandamos un beso grande. Estuvo tremenda la experiencia, así que gracias por un día tan lindo compartido y ojalá que las rutas vuelvan a cruzar. Ojalá que sí. Buenos días. Después de, llegamos el día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, nuestro quinto día en Colonia del Sacramento. Hemos aprovechado de estar unos días acá frente al puerto de yates. Increíble, re tranquilo con unas puestas de sol tremendas, un barcito enfrente que había música en vivo. Nos hemos aprovechado a trabajar, a ponernos al día con un montón de cosas que teníamos pendiente. Y hoy, lunes, que está todo mucho más tranquilo, vamos a salir a recorrer. Arrancamos la caminata. Estoy tentada porque esto puedes aprovechar y preguntar si en la casa de nuestros espectadores pasa lo mismo. Santi se ríe del tiempo que yo demoro. Y eso que yo soy una persona que no tengo cero maquillaje, cero... No, si te maquillás al día me voy a las 6, 7 de la tarde. O sea, cero arreglo. Lo que puedo demorar es en cambiarme la ropa. Pero bueno, después de varios intentos de cambiarnos, salimos, vamos a recorrer, vamos a arrancar por el centro histórico. Exactamente. Donde nos encontramos ahora, Colonia del Sacramento, fue el primer asentamiento europeo y la primer ciudad y más antigua de lo que es Uruguay. Acá en el año 1680 llegaron los portugueses en la desembocadura del Río de la Plata y se asentaron acá. Se estima que entre el 20 y 28 de enero del año 1680 Manuel Lobo fundó Nova Colonia do Santísimo Sacramento, que es donde nos encontramos ahora en estos momentos. Que aprendí en nuestra estadía acá, que yo siempre pensaba que se llamaba Colonia, pero este lugar se llama Colonia del Sacramento y pertenece al departamento de Colonia. A mis espaldas está el faro de Colonia de Sacramento. Fue construido en el año 1845.
¿No? ¿En qué año? Fue construido en el año 1857 y a diferencia del faro de Cabo Polonio que prendía la luz cada 12 segundos, este hace un destello cada 9. El costo de ingreso es de, ahí está el cartel, 35 pesos uruguayos. También puedes pagar en pesos argentinos, pero como en muchos lugares que vimos te aceptan la moneda pero te la pagan mucho menos. Acá vale 350 pesos argentinos, así que no conviene venir con pesos argentinos, conviene cambiar plata antes. Seguimos recorriendo todo lo que es el centro histórico. En estos momentos nos encontramos frente a lo que era la Plaza Mayor. A mi derecha se encuentra el faro y atrás está Casa de Nacarelo, una construcción portuguesa de a mediados del siglo XVIII. Y si uno ingresa puede ver y remontarse a los tiempos coloniales, donde hay un montón de mobiliarios y objetos de aquel entonces. Y al lado de la Casa de Nacarelo se encuentra el Museo Municipal, que fue una construcción portuguesa de principios del siglo XVIII, pero luego fue modificado por, al estilo español. En ese entonces era conocida como la Casa de los Secretarios y luego en 1951 fue transformado en museo, siendo así el primer museo de Colonia del Sacramento. Lo que se puede apreciar acá en las calles, como contábamos, todo esto es de construcción portuguesa, es que las calles tienen el desagüe en el medio, a diferencia de lo que son las construcciones españolas que lo tienen en los laterales. Y muy cerquita también de las otras construcciones que estábamos viendo recién, frente a la Plaza Mayor, es el Museo del Portugués, donde es una construcción portuguesa también del siglo XVIII. Se pueden apreciar un montón de mobiliarios y cosas típicas de las costumbres portuguesas. Hay 8 museos o sitios importantes así como para visitar. Solo 7 están dentro de lo que es la parte histórica de Colonia del Sacramento. Acá se encuentra el faro, acá está la Plaza Mayor donde nos encontramos nosotros en este momento y fíjense que acá todos esos numeritos son algunos de los museos para conocer. El costo de la entrada a los museos es de 150 pesos uruguayos el ticket. Si venís un día que están todos abiertos, ese mismo ticket te sirve para poder conocer a todos. Es importante averiguar si van a estar abiertos o no. Normalmente en fin de semana se encuentran todos abiertos para aprovechar realmente el ticket y poder conocer todo lo que más se pueda. You're always on my mind. I'm by your side. Nos encontramos en la Puerta de la Ciudadela, mejor dicho, sobre la muralla de lo que es la Puerta de la Ciudadela o también conocido como Portón de Campo. Fue construido por allá en 1745 durante el gobierno portugués de Vasconcelos con el objetivo de proteger a la ciudad de ataques de invasores ingleses, españoles y piratas. Actualmente, en realidad, lo que indica es dónde finaliza el barrio histórico y dónde comienza la ciudad nueva. La cadena esta parte era levadiza y desde acá se levantaba. Ahí tiene el tronco redondeado que giraba y se levantaba para cerrar la muralla. ¿A qué hora? Tempranito, tipo 6:30, por ahí arrancaba. ¿Y había algún horario que tenía que decir? Sí. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, me estaba diciendo el señor guía que pasó recién. Ah, bueno. Desde los costados se puede apreciar bien cuál es la parte que se levanta y la parte de madera es la que es fija. Y dicen que de noche también es muy lindo porque este lugar está iluminado, así que es otra opción para pasar a verlo de noche. Estamos en la famosa calle de los Suspiros. Yo le contaba a Santi que siempre había querido conocer Colonia del Sacramento y cada vez que buscaba una foto en internet siempre me salía una foto acá, digamos, como en este lugar. Cartón postal dirían en Brasil, una foto típica. Hay muchas leyendas sobre el origen de esta calle. Una de ellas es que como acá comienza en lo que es la Plaza Mayor y culmina en el Río de la Plata, es que los condenados a muerte bajaban por los hacían bajar por esta calle para ahogarlos en el río. Entonces se dice que el suspiro era por el suspiro final que daban antes de morir. Otra leyenda es que acá había muchos burdeles, entonces los marineros que llegaban acá venían a los burdeles y era por los suspiros que les generaban las mujeres que trabajaban aquí.
Y una tercera leyenda es de una joven que murió apuñalada acá esperando a su enamorado. La verdad es que caminar por estas calles me recuerda mucho a cuando anduvimos por Brasil en Ouro Preto, en Paraty, ciudades con mucha historia, y caminar por todas estas calles empedradas, bien típico de las construcciones portuguesas. Y a una cuadra de la Plaza Mayor se encuentra la Casa de los Gobernadores. Están los restos, acá se puede recorrer y ver. Y un dato para contar es que dentro de la Casa de los Gobernadores había una torre de vigilancia, porque Colonia del Sacramento estaba súper expuesto a las invasiones. De hecho, desde el año 1680, que fue su fundación por los portugueses, hasta el año 1777, que ahí se pasó a pertenecer a la corona española, fue invadida 7 veces. Y al lado de lo que es la Casa de los Gobernadores se encontraba la antigua iglesia de los portugueses, que solamente se pudo recuperar una parte muy pequeña, y al lado se encuentra actualmente la Basílica de Colonia del Sacramento. Y siguiendo con la recorrida de los museos, del otro lado de ahí atrás se encuentra la avenida principal sobre calle España. Ahí a mis espaldas se encuentra el Museo Español, donde se pueden encontrar objetos de las primeras familias españolas que llegaron acá después del año 1777. Y al final de esta misma calle se encuentra el muelle, este muelle que fue el primer muelle acá de Colonia de Sacramento, construido en el año 1866, y está con peligro de derrumbe, así que no se puede entrar, pero está divino, tiene todos unos silloncitos. Hablamos ahí con el guardia y dice que tienen plan de reconstruirlo, que esperan que este año lo puedan hacer. Y el último dato que quería compartirles es que el barrio histórico, todo lo que hemos estado recorriendo hoy, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 1995 y fue el primer sitio acá en Uruguay declarado Patrimonio de la Humanidad. Y hasta acá llega este video. Esperamos que hayan disfrutado junto a nosotros de recorrer las callecitas de Colonia del Sacramento. La verdad que es un lugar digno de recorrer. Me encantó, tenía muchísimas ganas de conocerlo y vale la pena. Si sos de Buenos Aires, está muy cerquita de acá, a 50 kilómetros se ve Buenos Aires. Y nada, la verdad es que es hermoso, hermoso es volver al pasado. Muy felices de haber recorrido un lugar más súper importante acá en Uruguay. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita, así no te perdés ningún video. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata Pro. Almas inquietas y atrevidas. Todo muy lindo, llegamos a las corridas al parque. Yo creo que lo más impactante es venir a ver la obra Desde afuera. ¡Santi! Pasaron cosas y seguramente el próximo video sea nuestro último video en Uruguay. Actores de un cuento trashumante persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos